Cuando lo tengan, digan un amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar del segundo tema de guerra espiritual. Hermano Pedro, si me ayuda, por favor. Segundo tema de guerra espiritual. Si usted no vino la semana pasada, puede ir ahí un poquito más adelante, al canal de YouTube. Va a usted mirar, amén, ahí el título de guerra espiritual número 1. Ese es guerra espiritual número 2. Amén, hermanos. Amén. Solamente para los que no vinieron, darles un recordatorio. Amén. La guerra espiritual no es para forjar estrellas, ¿ok? O sea, no porque haga guerra espiritual se está forjando una estrella. O sea, alguien que va a agarrar fama. Amén. La guerra espiritual es para otras cosas. Amén. Casi por lo regular, la guerra espiritual casi siempre tiene que ver, por supuesto, con una lucha en el mundo espiritual. Amén. En contra de los poderes satánicos, ¿ok? Cuando hablamos de guerra, hablamos de una pelea prolongada, solamente para entrar en el tema y agarrar un poco de lo que hablamos la semana pasada. La palabra pelea es un enfrentamiento, ¿ok? Guerra es una lucha o una pelea prolongada. Pelea es un enfrentamiento, no lo mismo lucha, amén, que guerra. Entonces acá, ¿ok? Se lo vuelvo a repetir. No es lo mismo tener una lucha que entrar en una guerra espiritual. ¿Ok? Cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de una pelea, amén, prolongada. Algo que dura un tiempo no definido. Usted puede haber estado, usted puede estar hoy en una guerra y usted no se ha dado cuenta. Porque cuando hablamos de guerra, usted no sabe en contra de lo que está luchando. Esta es la situación de la guerra espiritual. Amén. Cuando digo no sabe en contra, que no identifica los demonios, no identifica los poderes satánicos, no le puede poner nombre. No puede usted nombrar, estoy peleando en contra tengo una lucha espiritual en contra de esto. No lo puede identificar en lo que es, sí, lo que es la pelea, sí, el enfrentamiento, usted sí identifica. Usted sí sabe con quién está peleando, en contra de quién está, amén, luchando. Okay, entonces es bien importante que entienda a separar en lo que es el ámbito de la guerra espiritual. Uno tiene que separar cuando es lucha, amén, y cuando es una guerra. Acuérdense, amén, cuando es una lucha estamos hablando de una pelea, de un enfrentamiento. Ok, segunda de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11, hay una palabra en la parte de abajo, sí, de la escritura. Ok, Segunda de Corintios capítulo 2, amén, versículo 11 habla acerca de, amén, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Cuando habla de las maquinaciones de Satanás, sí, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí habla de tener un espíritu perdonador, y aquí habla de una palabra bien interesante que es la palabra maquinaciones, ¿ok? Esa palabra maquinaciones habla de un plan secreto. Quiero que me pongan todos atención. Si usted no alcanza a apuntar, usted vuelva otra vez a escuchar el mensaje a través de las redes o vaya a YouTube y vuelve y se siente en su casa y apunta, amén. Porque acá el tiempo es bien corto y tengo que ir avanzando. Amén. Cuando hablamos de maquinaciones, hablamos de un plan secreto para manipular algo. Amén. Alrededor de usted que le traiga un perjuicio a usted. O sea, Satanás tiene planes secretos que nosotros no hemos entendido, amén, para manipular algo, para traerme a mí un perjuicio, para traerme a mí alguna pérdida en el ámbito espiritual, y por supuesto se va a mostrar en el ámbito físico. Cuando hablamos de manipular, hablamos de distorsionar una verdad. La palabra manipulación es cuando en el mundo espiritual se distorsiona una verdad. Y desgraciadamente ahorita hay mucho manipulador. Amén. Dentro del hogar la esposa puede manipular al esposo. Dentro del hogar el esposo puede manipular a la esposa. Dentro del hogar los hijos pueden manipular a los padres. Amén. Hay un espíritu de manipulación volando en el ámbito espiritual. Entonces cuando hablamos, sí, de una manipulación, hablamos de distorsionar una verdad en el ámbito emocional, espiritual, física y mental. Entonces acá usted hoy pudo haber venido manipulado por algún demonio o por alguna guerra espiritual, algún plan que el enemigo puso, le está manipulando la mente, y eso lo saca de su identidad como hijo de Dios.
Cuando usted está manipulado de la mente, el enemigo le pone mentiras adentro de su mente para que usted no crea que Dios está con usted. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Se lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos de los que están acá saben que Dios está con ustedes? Amén. No creo que Dios está conmigo por lo que siento, por lo que miro. Creo que Dios está conmigo por lo que la palabra del Señor dice. Amén. Amén, hermanos. Entonces, usted puede haber venido hoy manipulado en el ámbito físico. A lo mejor usted está sintiendo alguna enfermedad que no tiene. Usted pudo haber venido manipulado, amén, en el ámbito de atmósfera. A lo mejor usted siente que va a pasar algo malo que en realidad no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que Dios lo va a bendecir hoy. Dale el aplauso, Señor, dígale gloria a Dios. Lo que sí va a pasar es que Dios lo va a bendecir hoy. Hoy vamos a alinearlos a la verdad. Alguien dice gloria a Dios acá. Se lo voy a volver a repetir. Hoy toda la gente que está acá nos vamos a alinear a la verdad y vamos a salir bendecidos. Vamos a salir con una nueva mentalidad por esas puertas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de guerra espiritual, amén, hablamos de saber lo que significa la palabra jurisdicción. Nadie puede hacer guerra espiritual si no investigamos lo que significa la palabra jurisdicción, porque en la jurisdicción hay guerra espiritual y en la guerra espiritual hay jurisdicción. Cuando hablamos de la palabra jurisdicción, hablamos de autoridad. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Tengo jurisdicción, tengo autoridad. Aquí ahorita ningún demonio puede hacer ningún estrago porque tenemos autoridad, tenemos jurisdicción. Amén. Tenemos jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción hablamos de autoridad, aleluya, en el ámbito de un territorio. A eso se le llama guerra territorial. Porque hay espíritus territoriales que toman territorios. Cuando usted maneja por el West Side, usted mira que hay espíritus que han tomado el territorio del West Side por muchos años, ¿Y qué pasa? Pastores quisieron entrar. ¿Y qué pasó? Muchos de ellos ya no están, dejaron las iglesias. ¿Por qué? Porque no entendieron que había una guerra, aleluya, a nivel territorial. No era una lucha, no era eso de que reprendo un demonio. No, hablamos de una guerra. Y una guerra hay que pegar y pegar y pegar y pegar hasta que veamos cambio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Dónde están acá la gente que adora? Vamos. ¿Dónde está la gente que le da el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos cuando Dios te pone en un lugar. Dios te pone y te autoriza, te da jurisdicción en ese lugar para hacer una guerra espiritual. No solamente para echar fuera demonios, sino para hacer una guerra espiritual. Aleluya, cuando una persona está en el lugar correcto, en la iglesia correcta, en el mundo espiritual algo está pasando. Los demonios se están yendo, las maldiciones se están quebrando, el ambiente va a cambiar, vas a ser bendecido, vas a avanzar, vas a tener victoria, porque estás en el lugar correcto, estás donde Dios, aleluya, te ha dado jurisdicción. Alguien puede gritar gloria a Dios. A mí Dios no me llamó a Miami, a mí Dios me llamó a San Antonio. Alguien puede gritar gloria a Dios. A mí no, Dios no me llamó a Los Ángeles, California. Allá estaba, allá Dios no me levantó, aleluya. Dios me asignó un territorio en San Antonio y no me puedo, aleluya, salir de un territorio si no es, aleluya, que Dios lo indique. No puedo dejar mi jurisdicción si no es que Dios lo indique. Amén. Cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de aprender a activar en el mundo espiritual los derechos. Lo vimos la semana pasada, los derechos que tenemos como hijos de Dios. Levante su mano y diga: tengo derechos. Dígalo. Otra vez dígalo: tengo derechos. No es que si el diablo quiere, no, es que tengo derechos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No es que si el diablo, aleluya, quiere hacerse un lado, no, es que tengo el derecho de ir avanzando en el mundo espiritual, ir creciendo. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. ¿Dónde está la gente acá que tiene derechos? Hay que aplicarlos. ¿Dónde está la gente? Se lo voy a volver a repetir. ¿Dónde está acá la gente que tiene derechos? Hay que aplicarlos. Tenemos el derecho, aleluya, amén, de reprender todo demonio, pero también tenemos el derecho de hacer guerra espiritual y permanecer firmes. Permanecer
estables. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de aprender a activar en el mundo espiritual los derechos que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante la mano. Voltee para acá conmigo. Nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Ningún hechicero, ningún brujo, ningún adivino, ni ninguna palabra de hombre te puede maldecir, porque ya estás bendecido. Tienes el derecho de ser bendecido. ¿Por qué, pastor? Porque eres un hijo de Dios. Voltee para acá. No se deje manipular. No se deje manipular. Conmigo han venido un montonal de gentes que dicen que les echaron brujería. ¿Quién te dijo que te echaron brujería? No, pues que es que me profetizaron que tenía una brujería encima. Hoy está muy de moda eso, porque te profetizan que tienes una hechicería, una brujería arriba. Y cuando les miramos, amén, y los ministramos, ni tienen demonio, ni tienen hechicería, ni tienen brujería. Lo que tienen es confusión. Usted no está confundido. Usted sabe que es un hijo de Dios, se merece la bendición. Dios está con usted como poderoso gigante. Usted sabe que Dios no lo va a dejar, no lo va. Vamos, alguien va a ser preparado para hacer guerra espiritual. Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Va a estar con usted todos los días hasta el fin. Lo único que usted tiene que hacer es esforzarse y ser valiente. Póngase de pie y diga: tengo derechos, por favor. Vamos, dígalo. ¿Alguien se siente bendecido acá hoy? Vuélvalo a repetir, diga: tengo derechos. Diga: y voy a aplicar mis derechos como hijo de Dios. Amén. Toda la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, tome asiento, por favor. Amén. Todos, cada uno de nosotros tenemos derechos, tenemos llaves. Amén. Así que el Señor les enseñó a sus discípulos dos cosas: hacer guerra espiritual y echar fuera demonios. El Señor funcionó en esas dos áreas. Amén. Y espero yo ver un poco acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces esas dos áreas son importantes. Marcos capítulo 9, versículo 14, por favor. Marcos capítulo 9, verso 14. En el Antiguo Testamento vemos a un hombre que entendió, que se le reveló lo que era la guerra espiritual. Y pues en el capítulo, Daniel capítulo 9, no vaya a la Biblia, solamente quiero, amén, ir para que mire que el Señor, cuando alguien intercede, Dios le muestra la guerra espiritual. No en contra de lo que estás peleando, pero te muestra que tuviste una guerra espiritual. Amén. En Daniel capítulo 9, Daniel ora por su pueblo. En Daniel capítulo 10, versículo 10, el Señor le muestra por medio de un arcángel, amén, que había una lucha en el mundo espiritual, en un cielo que nosotros no vemos, en el ámbito de la atmósfera. Hay 7 niveles de guerra espiritual. Hay un cielo que no vemos, algo espiritual que no vemos, donde están los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos acá. Es donde se empiezan a tramar planes en contra de las naciones, planes en contra de las ciudades, planes diabólicas, planes de tinieblas en contra de las ciudades. Nosotros no los vemos, físicamente no los vemos, pues sabemos que existe eso por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Daniel oró, él oró por 21 días. Y el Señor le dice que desde el primer día que él oró, su petición fue escuchada. Pero hubo una lucha en el ámbito atmósfera para que su bendición bajara, para que su contestación bajara. Y la contestación era en cuestión del pueblo de Dios que estaba en ese lugar establecido. Pero tuvo que haber un hombre que tuvo que romper el mundo espiritual para que se le revelara lo que era la atmósfera de guerra espiritual. Entonces acá nosotros estamos acostumbrados a hacer guerra espiritual a nivel personal. Y reprendemos a nivel personal.
reprendemos espíritus de la casa, reprendemos espíritus, aleluya, de amén, de barrios, pero no entendemos la guerra a nivel, alto nivel que le llamo yo, la guerra en la atmósfera, que es una guerra muy diferente al echar fuera demonios, o es una guerra muy diferente, amén, al pelear en contra de espíritus territoriales. Y ahorita le voy a explicar un poquito esto, amén, si me da tiempo. Así que Marcos capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo que sigue, por favor. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Versículo 16, y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, tenían ahí como un altercado. Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Versículo que sigue, amén, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Acá vemos a un padre que identifica que lo que le está pasando a su hijo es ocasionado no por una enfermedad, sino por un espíritu. Ahora, quiero que voltee para acá. Espíritus que están a bajo nivel, que les gusta meterse adentro de las personas. Las potestades no se meten adentro de las personas. Los principados no se meten adentro de las personas. Acá vemos que el Señor les empieza a enseñar lo que es, aleluya, echar fuera un demonio, y después lo que es guerra espiritual. Ahorita se lo voy a estar explicando. Versículo que sigue, y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, el espíritu identificó de adentro del muchacho, identificó a Jesús, afuera lo identificó también a los discípulos, pero identificó a Jesús. Y cuando lo identificó a Jesús, en ese momento este espíritu empezó, aleluya, a manifestarse, a empezar a echar espumarajos por medio del cuerpo de este muchacho. Versículo 21, por favor. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. O sea, este niño estaba siendo, amén, atormentado o llevado por un espíritu desde que estaba bien niño, ya estaba joven. Versículo que sigue, por favor. Muchas veces le echan agua y en fuego para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, la que cree todo él es posible. Versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Todos digan conmigo: lo reprendió. Vamos, alguien diga: lo reprendió. Amén. El primer nivel, aleluya, amén, de lo que llamamos nosotros reprensión de demonios, usted lo tiene que aprender. Echar fuera demonios. Amén, estar constantemente. Pero ¿qué pasa si usted enfrenta una lucha espiritual, aleluya, con alguien que de repente está desenfocado dentro de su familia? Ahorita lo voy a estar explicando. Así que aquí vemos que el Señor Jesús reprende al demonio, lo echa fuera, aleluya, y aquel demonio sale de este muchacho. Eso quiere decir que la guerra espiritual, aleluya, la reprensión de demonios trabaja en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 4. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4, por favor. Quiero ir avanzando porque quiero llegar al centro del mensaje. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38, y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perezamos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Acá vemos otro nivel, amén,
otro nivel de ir en contra de lo que es, aleluya, las acechanzas del enemigo, de ir en contra de lo que es la manifestación del enemigo. Acá vemos que no fue Dios el que levantó esta tempestad, no fue Dios el que levantó, aleluya, esta tempestad. Lo que quería el enemigo era regresar a la barca, porque del otro lado había un hombre que necesitaba una liberación. Quiero decirte que de repente vas a empezar a reprender demonios acá, y de repente se te va a levantar un viento, aleluya. No dudes, ya reprendiste el demonio, ahora aprende a hacer guerra espiritual, aleluya. Y no importa cuánto tiempo el viento permanezca, amén, tienes que ir hacia el propósito y hacia el diseño que Dios tiene para tu vida. Eso quiere decir que cuando se me presenta guerra espiritual es porque me quieren desviar. Y a veces no lo identifico, es porque me quieren desviar. Jesucristo lo único que hizo, reprendió al viento, reprendió al mar, hizo lo mismo, pero en otro nivel. Reprendió al viento, era otro nivel, esto era guerra espiritual, porque del otro lado había un hombre que estaba poseído por un demonio, por montonal de demonios. Así que el enemigo no quería que Cristo fuera a cumplir la misión, aleluya, que tenía de ir a liberar a esta persona. Y hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, vas a aprender a hacer guerra espiritual y no te vas a dejar desviar de nada. Vas a llegar al propósito, al diseño, a la bendición, a lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Cuando Jesús le dice a la gente que no pudieron echar fuera el demonio por causa de la falta de fe, en Marcos capítulo 9 versículo 14, entonces hay algo que tengo que hacer en esto de la guerra espiritual. Tengo que echar fuera toda incredulidad. Para hacer guerra espiritual tengo que estar bien seguro en quién creo. No importa lo que se levante, sigo creyendo que Dios me va a ayudar. No importa lo que venga, sigo creyendo que Dios me va a sacar adelante. No importa los demonios, los vientos, las manifestaciones, no importa lo que se oponga, sigo creyendo que es más poderoso el que está dentro de mí que el que está afuera. Grítele gloria a Dios. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Lo voy a volver a repetir. Oh generación incrédula y perversa. Marque en su nota la palabra perversidad. Dios le habló a su discípulo y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Qué es incredulidad, hermano? No podemos hacer una guerra efectiva, una guerra espiritual efectiva, si somos incrédulos. Si no creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Usted y yo como padres tenemos promesa de Dios. Y aunque el chamaco no cambie hoy, y no cambie mañana, y no cambie dentro de un año, que tiene que cambiar, porque va a cambiar. Pero no importa qué tanto dure el proceso de cambio, no me voy a mover. No voy a dar pasos atrás. Voy a seguir adorando a Dios. Voy a seguir glorificando el nombre del Señor. Voy a seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque no soy un incrédulo. Soy alguien que cree en alguien que cree en la promesa de la palabra del Señor. ¿Qué es incredulidad? Es no tener habilidad de agarrarse confiadamente de una promesa. Incredulidad es cuando estoy soltado de la promesa. Estoy en la iglesia pero no me agarro. Levanto las manos pero no me agarro de la promesa. Incredulidad es no tener la habilidad de agarrarse confiadamente de la promesa. Recuerdo que un día leí un libro donde hablaba de un hombre que tenía esa capacidad de poderse aferrarse a las cosas, y dice que se abrazó de un árbol por 30 días.
Y después cuando lo quisieron quitar, dicen que la corteza del árbol estaba pegada a la piel del hombre. Se agarró con tanta fuerza que fue uno con el árbol. Me voy a agarrar con tanta fuerza las promesas de Dios. Que haya guerra, ¿qué importa? Que los demonios vengan, ¿qué importa? Que alguien me diga que no va a cambiar el chamaco, la chamaca, ¿qué importa? No les voy a hacer caso porque estoy aferrado a la promesa de la palabra del Señor. Y de esa manera estoy aprendiendo a hacer guerra. Vamos, ¿dónde está la gente que le gusta la guerra? Amén. Guerra espiritual no solamente es reprender demonios. Guerra espiritual es creer que Dios está conmigo y que Dios obrará y que Dios se moverá y que Dios actuará. Alguien acá que está escuchando, amén, que Dios lo va a hacer y que Dios abrirá la puerta. No sé cuántas veces le voy a hablar a la puerta, pero la puerta se va a abrir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que todo es posible si podemos creer. La palabra incredulidad es decidir en contra de la promesa. Es cuando tomas una decisión en contra de la promesa, de la palabra de Dios. El enemigo te va a querer manipular y te va a cansar, te va a tratar de cansar físicamente, mentalmente, emocionalmente, te va a querer minar. Pero ¿cuántos saben que tenemos a alguien que nos renueva día con día? ¿Dónde está la iglesia de guerra acá? Queremos que la ciudad cambie. Se tiene que levantar una iglesia creyendo. Queremos, aleluya, que las cosas cambien. Tenemos que levantar una generación, aleluya, amén, que no decida en contra, sino que se va hacia la promesa. Oh, generación incrédula y perversa, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera el demonio, Señor? Por vuestra poca fe. Por la fe perversa. Porque si la fe que tengo es para yo levantarme, es una fe perversa. Si la fe que tengo es para hacerme famoso, es una fe perversa. Si la fe que tengo es para sacar provecho, es una fe perversa. Pero si la fe que tengo es la fe de Dios adentro de mí, le voy a dar la honra y la gloria a Dios. Inmediatamente potestades, principados se van a empezar a debilitar. Alguien dice gloria a Dios. Amén. Voy a entrar a una ciudad, voy a traer al hombre fuerte, aleluya, porque mi corazón está, dale, tráele honra y gloria a Dios. Guerra espiritual, todos digan conmigo, guerra espiritual. Amén. Incredulidad es decidir en contra de la promesa, de las promesas establecidas en la palabra de Dios. La palabra decidir es elegir entre varias opciones tomando una determinación. Se lo voy a volver a repetir. La palabra decidir es elegir entre varias opciones tomando una determinación. Cuando me decido, cuando estoy determinado, cuando pase lo que pase, no importa que la casa se esté cayendo, no importa que cierren la puerta de la compañía, no importa, aleluya, que no me vaya bien en el trabajo, no importa que no me vaya bien en el negocio, aleluya, he decidido, aleluya, permanecer firme y agarrar la promesa de la palabra del Señor. Tengo determinación, no importa lo que suceda. No estoy determinado en mi fe por lo que miro, por lo que siento. Estoy determinado en mi fe, aleluya, por lo que soy en el Señor Jesús. Y eso es guerra espiritual. ¿Dónde está acá la gente? Aleluya, ¿qué hace? Porque empiezas a romper en el mundo espiritual. Y empiezas a romper en el mundo espiritual. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Si tu hijo no adora, adore usted. Si su hijo no alaba, alabe usted. Si su hijo no viene a la iglesia, venga usted y él va a venir. Porque hay un padre que está rompiendo. Hay un padre que está haciendo algo en el mundo espiritual. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios acá? Incredulidad es rechazar una promesa. No tener la determinación de agarrar la promesa. Amén. Hay incredulidad religiosa. Esta gente, los discípulos, tenían la palabra, pero eran religiosos. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Entonces acá, la incredulidad religiosa es
la incredulidad racional? Cuando todo lo quieres racionar. Yo no sé cómo trabaja la fe, lo que sé es que la fe trabaja. No sé cómo trabaja la fe, lo que sé es que si usted viene a la iglesia, adora a Dios, le da su corazón a Dios, agarra la promesa, algo va a cambiar alrededor de su vida. Y algo va a cambiar en el ambiente, y algo va a cambiar en la atmósfera. Vamos, alguien puede gritar gloria a Dios acá, Dios mío santo, amén. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, verso 24. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios acá? Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Esto habla mucho de la manera de pensar de la mujer. ¿Qué es lo que habla la manera de pensar de la mujer? Su cultura. Era griega y sirofenicia, y cuando uno investiga, los griegos y los sirofenicios eran gente inteligente, eran gente filósofa, eran gente que querían una explicación para todo. Esa era la cultura de esta mujer. Pero esta mujer, sin saber, hizo guerra espiritual. Porque esta mujer no tenía la revelación que usted y yo tenemos. Daniel no tenía la revelación que usted y yo tenemos. A Daniel se le reveló la guerra espiritual por el ángel, el mensaje de Miguel. Le dijo, se me interpuso el imperio de Persia en el mundo espiritual. Y tuve que llamar a alguien más para que peleara. O sea, aquel se quedó peleando, yo bajé. Te estoy dando la respuesta, ahora tengo que subir para pelear otra vez. Pero acá esta mujer tenía un problema. Su hija, amén, estaba agarrada por un demonio. El demonio la tenía atada. Aquí dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces acá, ¿cómo esta mujer se dio cuenta, si no tenía revelación espiritual, que su hija estaba siendo, aleluya, manipulada, o que su hija estaba siendo tomada, o que su hija estaba siendo llevada por un demonio? Esta mujer observó, sin saber, esta mujer hizo guerra espiritual. El Señor Jesucristo reprendió al demonio, pero esta mujer hizo guerra espiritual. Porque esta mujer tenía una mentalidad de griego. Esta mujer tenía una mentalidad de sirofenicio. Yo no sé qué mentalidad usted tenga, pero algunos vienen de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica. Unos nacieron acá, otros nacimos en México. Y a veces la manera de pensar te priva de entender la guerra espiritual. Porque quieres aplicar la cultura a la guerra. No, tienes que bajar la cultura del reino. Tienes que bajar los principios del reino. Tienes que bajar los estatutos del reino. Y cuando bajas los estatutos del reino y aplicas los estatutos del reino y principios del reino, Dios te da una jurisdicción y te dice, ahí aplica, aleluya, tu autoridad, la autoridad que te he dado, ahí aplícala en esta área, aplica en esta área. ¿Y qué va a pasar? Usted haciendo, aleluya, guerra espiritual en un lado, guerra espiritual en otro lado, guerra espiritual en otro lado, aplicando, aleluya, donde quiera que usted vive, algo va a pasar en la ciudad, aleluya, amén, porque no somos un club acá, somos una iglesia, aleluya, que entiende bien el mundo espiritual. Alguien puede gritar gloria a Dios por allá, haciendo guerra uno, otro haciendo guerra. ¿Qué va a pasar con la ciudad? Va a venir un avivamiento, aleluya, y entonces sí, los cielos se van a abrir, el cielo de bronce se va a abrir y algo va a pasar, aleluya, en nuestra ciudad. Versículo que sigue, versículo 27, por favor. Pero Jesús le dijo, déjala, primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a perrillos. Esta mujer hizo guerra espiritual, porque ella dijo, a mí no me interesa, no me va a mover, no me va a quitar
lo que traigo adentro de que mi hija sea libre. Y ella estaba mirando a Jesús. Así que no le importó, aunque Jesús le dijo algo que para un hombre de ese tiempo, una mujer, era ofensivo. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No eres de linaje. No te toca la promesa. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Los hijos, para poder ser guerra espiritual, tienen que entender que el pan que Dios nos da es el pan de la liberación. Hoy usted está comiendo pan, está comiendo palabra, y esta palabra lo está liberando. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Para que no esté usted en ese sistema de me hirieron, estoy herido. Esta mujer no tomó como nada la palabra. No está bien tomar el pan de los hijos y dar los perrillos. Dijo esta mujer, no, aleluya, yo voy a romper, yo no me voy a dejar llevar por mis emociones. Yo vine acá, aleluya, y le estoy pidiendo al Señor que libere a mi hija, y me voy a ir con una respuesta. ¿Dónde está la gente acá que se va a ir con una respuesta? Así que, hermanos, si quieres hacer guerra espiritual, tienes que ser sanado de tu alma y no tener, aleluya, ninguna herida dentro del corazón. Alguien es libre acá en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios te quiere capacitar para que vayas a tu casa y empieces a hacer una guerra espiritual efectiva. ¿Alguien grita gloria a Dios? En el capítulo 9, versículo 14, el Señor le dice: por vuestra incredulidad con malicia, por vuestra fe, perdón, con malicia. Oh generación incrédula, oh generación malvada, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces acá, la guerra espiritual no es para competir. A ver quién tiene más poder. Ya no, pues nos parecemos a los monitos de la tele. Yo tengo más poder, tú tienes más poder, yo tengo más poder. ¿Qué es eso? La guerra espiritual es para juntos romper cualquier traba de Satanás en una ciudad. Y que toda la iglesia, no solamente Odres Nuevos, toda la iglesia de la ciudad reciba bendición. Y que todos los pastores de la ciudad reciban bendición. Y que todas las familias de la ciudad, reciban bendición, aleluya. Y el que se lleve la honra y la gloria, pues claro, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está acá la gente? Amén. Que sabe hacer guerra espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 14, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 19, y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo que hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Se voy a romper. Soy incrédula, pero ayúdame. Versículo que sigue: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Versículo 27: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La palabra género es que existen diferentes tipos. Toda la iglesia se ha concentrado en hacer guerra a nivel personal. Y en la iglesia un demonio lo echamos fuera. ¿Y qué estamos haciendo con el ambiente?
Alguien me dijo a mí: estamos viviendo un avivamiento en nuestra iglesia. ¿Por qué? Estamos echando, los demonios se van. Un avivamiento no es que los demonios se vayan, los demonios se van donde está la presencia de Dios. Un avivamiento es que el barrio cambie, que las almas se salven, que las familias sean restauradas y que la iglesia permanezca firme. ¿Están acá? La palabra género es que existen diferentes tipos y que se requieren diferentes técnicas. No sé si a usted le han enseñado a hacer una clase de guerra espiritual, pero en la guerra espiritual hay diferentes técnicas a través de la palabra de Dios, sin salirse de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, la gente agarraba los pañuelos, agarraba el manto con el que el apóstol Pablo predicaba, lo cortaban en pedazos, se lo ponían a los enfermos, y toda persona que tenía un demonio, dice la Biblia que los demonios salían. ¿Alguien dice gloria a Dios acá? Esto me da a entender, y esto me abre mi mentalidad y me abre, aleluya, la línea de la revelación, que tengo que entender que el mundo espiritual tiene un régimen de derechos. Se lo voy a volver a repetir. El mundo espiritual tiene un régimen de derecho. Entonces, por eso es que el diablo te quiere herir. Porque un cristiano herido es un cristiano que no cree en sus derechos. Cuando un hijo de usted lo trata mal en la escuela, usted como papá va: no, yo tengo el derecho de pelear y tengo el derecho de hablar y tráeme a tu supervisor. Y luego el otro: tráeme a tu supervisor. Y usted se va, porque usted sabe que como papá usted tiene derechos. Como cristiano usted tiene derechos. Que se le llaman principios espirituales. Denle el aplauso, Señor, bien fuerte, y grítele gloria a Dios. Que se le llaman principios espirituales. A los derechos son principios espirituales. Ahora, es bien interesante porque la Biblia dice en el libro de Isaías que el Señor Jesucristo dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero se cree que el Señor en menos de 2 minutos soltó 7 palabras. Desde que lo empezaron a azotar, desde ese momento enmudeció. Y hasta lo último, él en el mundo espiritual, al soltar las palabras, estaba haciendo valer derechos. Alguien diga gloria a Dios. La mayor guerra espiritual que se hizo acá en la tierra fue en la cruz del Calvario. Y me revela una cosa, aleluya, de 7 niveles que al soltar el Señor Jesús las 7 palabras, me bendijeron a mí y bendijeron a toda la humanidad. Pero como solamente usamos las 7 palabras cuando cuando viene, aleluya, amén, la recordación del sacrificio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, y ponemos a gente a predicar las 7 palabras y lo hacemos cada año, no hemos visto la guerra espiritual que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que a Cristo, aleluya, lo crucificaron en un monte alto. Está hablando de guerra espiritual en alto nivel. Y todo fue para bendecir a su pueblo. No. ¿Alguien hizo guerra espiritual por usted? No. Y la Biblia dice, aleluya, amén, que el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Y la Biblia dice en el libro de los Efesios, aleluya, amén, que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. O sea, físicamente estoy acá, pero espiritualmente tengo una posición, aleluya, que la ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y que por su misericordia se la ha dado a la iglesia. ¿Dónde está la gente que está en victoria? Usted no está en el valle, usted no está, aleluya, allá solamente topándose con los demonios y haciendo guerra y guerra y guerra. No, usted está en un lugar de victoria. ¿Dónde está la gente acá? Aleluya, amén, que en medio de la lucha y de la prueba va a obtener victoria en el nombre de Jesús. Estoy hablando a gente entendida. Y de esa manera usted deja de estar diciendo: no me saludaron, nadie me ama, nadie me quiere, pobre de mí. ¿Qué es eso, hermanos? Usted no va a esperar que nadie le llame, porque usted no está en ese nivel. Nadie me ama, nadie le interesa, pobre de mí, solamente yo sufro, apenas me quiero levantar y el enemigo me pega. No, usted le está pegando al enemigo. Grite, adore. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Espíritu de Dios, vamos, Espíritu de Dios. Habilítenos, Señor, habilítenos, Señor, habilítenos, Señor, habilítenos, Señor, habilítenos, habilítenos como iglesia, Padre de la gloria. Quédese de pie, una última escritura que le voy a dar. Señor Jesucristo le dijo a los 70: vayan. Le dio instrucciones: hagan esto, no hagan esto, no se detengan. Donde los reciban, en la casa donde los reciban, la paz va a venir sobre ellos. Donde no los reciban, no se sientan, sacúdanse, no hablen mal, no critiquen. No vemos a los discípulos: ciudad. No hablen mal, no critiquen, no hablen mal de la familia donde no lo recibieron. Salgan, sacúdanse el polvo de sus zapatos y no se carguen con nada. Dejen que Dios tome el control de todo. Pero le dijo: vayan, métanse, limpien leprosos, resuciten muertos, reprendan demonios, den por gracia lo que recibieron por gracia. No manipulen a nadie, no asusten a nadie, no estén con tanta manipulación y no estén asustando a nadie. Vayan, reprendan demonios, limpien leprosos, resuciten muertos, den por gracia lo que reciben por gracia. Y vinieron los 70, pero hermano, mire, alabando y glorificando al Señor. Oh Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Cristo todavía no había sido crucificado. Ahora tenemos el sacrificio de Cristo y la resurrección. Vinieron gozosos. Oh Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor le dijo: tranquilos, no se maravillen, no se enfoquen en eso, no se maravillen que los demonios se sujetan en mi nombre.
Más bien cuídense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces dice: oh sí, yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabes por qué tuvieron victoria? Porque había alguien haciendo guerra a nivel atmósfera. Era el Señor Jesucristo. Él les dijo: sí, ustedes miraron acá que el demonio se fue y las enfermedades fueron sanadas, pero yo miré en el mundo espiritual que Satanás caía del cielo como un rayo. Hay una garantía plena cuando una iglesia le cree a Dios, cuando una iglesia sabe hacer guerra espiritual y cuando una iglesia entiende que todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario te beneficia. El Señor allá en los cielos va a seguir mirando. ¡Wow! Allá cayó un principado, allá cayó una potestad, allá se ató un hombre fuerte. No, vamos, ¿alguien puede gritar gloria a Dios? Termino. Escúcheme. Dijo: ponme segunda de Samuel capítulo 5 versículo 17. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 17. Aleluya. Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Versículo 18, por favor, mijo. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora mire, versículo que sigue, por favor. Y vino David a Baal-Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, que significa quebrantamiento o quebrantado. Amén. Versículo que sigue: y dejaron ahí sus ídolos, y David sus hombres los quemaron. No solamente era guerra física, era guerra espiritual. Versículo que sigue, amén. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Versículo que sigue, por favor. Y consultó David a Jehová y le respondió: no subas, sino rodealos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Versículo 24. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Entonces acá, ¿sabes qué le dijo Dios a David? David, ten oído para que sepas cuando hay una guerra espiritual. No subas, rodéalo, porque yo voy a pasar por encima de las calabaceras. Yo hoy quiero orar por ti. Tal vez estás enfrentando un problema que no has logrado solucionar, o situación o adversidad. Si estás acá la primera vez que estás acá y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es necesario que le recibas. No puedes tener victoria sin Cristo adentro. Necesitas recibir a Cristo y necesitas entender que eres un pecador y necesitas reconocer que necesitas un justificador. Tienes que invitar a Jesús dentro de tu corazón y decirle: Señor, le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Amén. Si hay una persona acá que no tiene a Cristo, levanta tu mano y dice: Señor, le entrego mi vida, le entrego mi corazón y le pido que me limpie. Pero si hay una persona acá, amén, vamos, levanta tu mano. Veo manos levantadas, amén. Dice: Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, le entrego mi vida, dígaselo. Le entrego mi corazón, le acepto como mi Señor y Salvador personal. Entre a mi vida, le recibo adentro de mi corazón y creo lo que usted hizo en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por justificarme. Usted es el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo aquel que tenga un problema, que no entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor, quiero que pases al frente, amén, para orar por ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, mija. Todo aquel que tenga un problema, que diga: es que yo no entiendo lo que está pasando,
o he estado orando y orando y no hay un cambio, quiero que pases al frente. Si hay alguien acá que se alejó del Señor, reconcíliate con Dios en esta mañana. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta tus manos. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. Levante su mano. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando Y los demonios están huyendo. Toda persona que tenga una enfermedad puede pasar al frente y vamos a orar. No hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Muévela para acá porque le molesta el sonido a ella. Hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ahí hay libertad. El Señor es experto restaurando. El Señor es experto haciéndonos nuevos y mejores. Dice el Señor: yo restauro cosas alrededor de tu vida. Voy a hacer cosas mejores y cosas mayores. Así que ten ánimo, porque yo, el restaurador, el obrador, el que quito las cosas que no sirven, el que muevo las cosas que no funcionan y pongo cosas que funcionan. Pondré cosas que van a funcionar alrededor de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, levanta tus manos. Levante su mano, vamos. Ahorita voy a estar orando por todos.